Como sabéis, vamos a hablar de incentivos, especialmente desde el prisma, desde el punto de vista de los OKRs. Tengo que decir que yo de lo que sé es de OKR y la parte de incentivos, pues no soy un especialista en ello, pero sí que gracias precisamente a OKR y a este evento, pues he podido trabajarlo y investigarlo. Y sobre todo creo que hoy vamos a aprender mucho gracias a la experiencia de Pablo Grueso, que va a ser el invitado que vamos a tener en el evento, al que vamos a hacer una entrevista a mitad del evento. Por lo tanto, ya os adelanto que el evento va a tener dos partes. Una parte introductoria, donde yo voy a contar sobre todo qué relación tiene OKR con el ámbito de los incentivos. Siempre que hablamos de incentivos, pues estamos relacionándolo con el ámbito de la empresa, con el ámbito profesional. Y bueno, desde luego cuando hablamos de incentivos siempre nos va a venir a la mente el tema de los incentivos económicos o materiales, lo que serían las motivaciones extrínsecas respecto de las intrínsecas, que son precisamente las que quiere fomentar OKR. Entonces, vamos a pensar en incentivos desde el punto de vista de los OKRs. Y aquí, bueno, pues ahora lo comentaremos, que una de las premisas de OKR es precisamente que no lo vinculemos con incentivos. Pero claro, nuestra experiencia trabajando con muchas empresas y ayudando a mucha gente a entender OKR y aplicarlo en sus proyectos, pues es que de alguna manera esto tiene que relacionarse. Y por lo tanto es lo que voy a intentar transmitir hoy para que podamos llevarnos esa idea de cuál es la mejor forma de trabajar con OKR de manera alineada con los incentivos económicos o materiales. Entonces, si os parece bien, comenzamos. Si no podéis seguir todo el evento en directo, lo vamos a grabar y lo vamos a compartir a posteriori, así que por eso no os preocupéis. Y lo primero es deciros que esperamos vuestra participación a través de las preguntas. Para ello, en la parte de la derecha, en la parte inferior derecha de la pantalla, tenéis un icono que es un triángulo, un cuadrado y un círculo. Como veis, ahí aparece en color azul. Al pulsar sobre ese icono, os aparecerán estas diferentes opciones y la que os proponemos utilizar son preguntas y respuestas para que podáis lanzarme tanto a mí las preguntas de esta parte introductoria como luego con la entrevista que vamos a realizar a Pablo Grueso. Este evento, OKR Day, pues se enmarca dentro de muchos eventos que hemos hecho para divulgar la metodología OKR y desde luego pues está siendo fruto de todo un proceso de aprendizaje que llevamos ya bastantes años conociendo cómo funciona OKR y compartiendo lo que vamos aprendiendo. Y casualidades de la vida, pues cuando estábamos pensando y preparando este evento, pues vimos que Pablo pues también era un tema que trataba y que trabajaba. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero su empresa, Tecnofor, se está incorporando justo a lo largo de estos días a Singular, que Singular es la empresa que organiza todos estos eventos de OKRD y desde donde realizamos pues todos los cursos de OKR y consultorías de OKR. Y bueno, justo hace muy poco, hace unos días, Pablo puso este mensaje que tiene mucho que ver con los incentivos, precisamente, ¿no? Y cómo nos habla de que hay ciertas personas dentro de la organización, o que siempre ponía específicamente el caso de un equipo de baloncesto, en el que de alguna manera ciertas personas hacen ese sacrificio de no obtener un beneficio directo material, aunque por supuesto lo tienen con su propio sueldo, con su propia retribución, pero que al final los incentivos muchas veces vienen de ese componente quizá más emocional al que están dispuestos a
pues, a enfrentarse determinadas personas dentro de la organización. Y creo, y por eso me gustó este mensaje y por eso lo he traído como presentación, el hecho de que los OKR es precisamente lo que buscan, el que la persona no es que renuncie a su individualismo o renuncie a su beneficio, sino que entiende que el beneficio llegará a posteriori una vez que haya contribuido al éxito de la organización. Es decir, por ponerlo en palabras mucho más sencillas, si logramos nuestros OKRs, al final seremos nosotros los principales beneficiados. Pero no tenemos por qué ir buscando de inicio un beneficio directo. Y eso muchas veces cuesta entenderlo. Tampoco se trata de hacer aquí un sacrificio de tipo mártir, pero sí que se trata de tener esa visión a medio y largo plazo, porque el beneficio y el retorno acabará llegando. Eso siempre que no tengamos un mal jefe, desde luego que no lo acepte y que no lo entienda, pero damos por hecho que no tendría por qué ser así. Entonces, como os decía al inicio, OKR no recomienda vincular los objetivos de este sistema con los objetivos económicos, retribución variable, compensación o como queráis llamarlo. Es decir, recomienda desvincular los objetivos de tipo OKR con los objetivos de tipo económico o material. ¿Vale? Y esto genera muchas dudas y controversia. En nuestros eventos, charlas y cursos, los dos grandes temas de debate, bueno, quizá tres grandes temas de debate, uno es este, el de los incentivos, otro es el de por qué los OKRs no deben alcanzarse al 100%, que de hecho está relacionado. Si queremos tener objetivos muy ambiciosos y aspiracionales, el hecho de que esos objetivos estén vinculados con la retribución, pues podría hacer que la gente no quisiese tener objetivos tan ambiciosos, porque entonces no los iba a alcanzar y correspondientemente, pues ¿para qué tener objetivos económicos si nunca los vamos a alcanzar? Entonces, como OKR dice que los objetivos no deben alcanzarse al 100% porque siempre tiene que haber un margen de mejora, pues entonces no tendría ningún sentido vincularlo, ¿no? Por lo tanto, los dos temas más controvertidos son el tema de la vinculación con incentivos y el tema de que si los objetivos se deben alcanzar al 100% o no. El tercer tema son los OKRs personales, que incluso también está relacionado desde el punto de vista de que, claro, los incentivos y bonus, esos objetivos de retribución variable, precisamente suelen vincularse a logros personales, no tanto a veces a los de los equipos o a los de la propia empresa. Os adelanto que una de mis recomendaciones, desde luego, sería que esos incentivos no fuesen tanto desde un punto de vista personal, sino en general del éxito de la consecución de lo que la empresa se propone. Pero más allá de eso, como veis, los tres temas más controvertidos de OKR precisamente están vinculados con los incentivos. Por lo tanto, lo que vamos a ver es por qué no debemos vincular OKR con los incentivos económicos. Si contamos con que los incentivos económicos se hacen para motivar a la gente, que propone OKR para motivar a la gente más allá de esos incentivos económicos, y correspondientemente, en el caso de que optemos por tener objetivos económicos y desde luego trabajar a la vez con OKR, pues cómo se pueden alinear ambas cosas. Os adelanto y aquí introduzco otras siglas de las que voy a comentar a continuación, que son los CFR. Y va mucho por ahí. Los CFR, que es conversaciones, feedback y reconocimiento, precisamente creo que es la manera en la que OKR fomenta las motivaciones intrínsecas en las personas a través de ese acompañamiento, mentorización, sobre todo el feedback y el reconocimiento, que hacen que las personas poco a poco vayan entendiendo que trabajar en un modelo de mejora continua es una de las cosas más satisfactorias que pueden tener, porque van viendo el impacto que tiene su trabajo dentro del éxito de la organización. Entonces,
Por ponernos en el mismo punto, entiendo que muchos de los que estéis participando vais a ver este vídeo, ya sabéis que es OKR, pero vamos a hacer a modo de resumen, quizá con estas 3 frases, pues entender que OKR es un sistema en conjunto, no es simplemente el objetivo y los resultados clave, que ese gráfico lo que muestra es un OKR, es el conjunto de un objetivo y unos resultados clave. Pero también es un sistema de gestión por objetivos, que a diferencia de otros sistemas de gestión por objetivos, en este caso se pone el foco en la parte de los resultados, en cuál es el impacto que estamos obteniendo con nuestra actividad, no tanto en la propia actividad realizada, sino en el impacto alcanzado, y que luego tenemos que conseguir que sean las personas las que se involucren tanto en la definición, en el desarrollo y en la consecución, a diferencia de otros sistemas de gestión por objetivos que parecen más ajenos a la persona, son mucho más corporativos, más estratégicos y, sin embargo, la persona muchas veces es un mero observador o simplemente un ejecutor, pero no se involucra en todo el proceso. ¿Para qué sirve OKR? Pues claramente, si tenemos que ponernos pocos objetivos en el corto plazo, como propone, lo que está haciendo es ayudarnos a definir prioridades y como también vamos a definir esas prioridades y van a ser pocas y en el corto plazo, nos van a ayudar a alinear a la gente en torno a ellas. Por lo tanto, esos son 2 grandes beneficios. Más allá de eso, pues está el foco, la colaboración, muchas cosas de las que vamos a hablar ahora después. Y bueno, ya lo he comentado, pero un OKR como objetivo, podríamos denominar, el objetivo es el OKR, pues es ese conjunto de un titular al que llamamos en sí mismo objetivo y unos resultados clave, sabiendo que el titular es lo que queremos conseguir y es lo cualitativo y los resultados clave es lo cuantitativo. Pero como vemos OKR como un sistema en su conjunto, para que realmente sea un sistema requiere de otros elementos que lo complementen. Y aquí es donde entra en juego el alineamiento con el propósito, es decir, la necesidad de los OKRs vengan inspirados por un propósito que es mucho más a largo plazo y mucho más aspiracional que los propios objetivos, por unas tareas que son actividades que nos permiten alcanzar los objetivos. Es decir, con esto cerramos el círculo, tenemos el propósito, los objetivos, los resultados clave y las tareas. Todo esto es lo que conforma aquello que nos ayuda a definir esas prioridades, pero a lo cual necesitamos darle movimiento, accionarlo a través de lo que denominamos los CFR, que son conversaciones, feedback y reconocimiento. Son esas dinámicas, esas actividades que vamos realizando de manera periódica para revisar los OKR, pero también para ir impulsando poco a poco el rendimiento de las personas hacia la consecución de esos objetivos. Todo ello acompañado de un trabajo que se hace específicamente también a través de esas conversaciones, ese feedback y reconocimiento para desarrollar unas habilidades a las que llamamos superpoderes, que son el foco, la colaboración, la responsabilidad y la exigencia, y que veremos ahora después que precisamente tienen mucho que ver con esos incentivos, de esas motivaciones intrínsecas que debemos ver como alternativa a las motivaciones materiales. Si todo esto lo hacemos correctamente a lo largo del tiempo, con paciencia, podremos realizar un cambio dentro de la cultura de la organización hacia un modelo más colaborativo, con mayor transparencia, con un modelo de liderazgo y un resultado final mucho más enfocado hacia lo que es el alineamiento. Esto podríamos decir que ese cambio en la cultura es el que poco a poco nos va a ir alejando de tener esa necesidad de que existan unas motivaciones extrínsecas, es decir, que la gente quiera conseguir sus objetivos meramente por la cuestión económica, sino que realmente primero hay una motivación más estratégica y a posteriori, si hay un incentivo económico, perfecto, no hay ningún problema a ese respecto, pero no a la inversa. O sea, no es como tengo el incentivo lo hago, si no tengo el incentivo no lo hago. O sea,
lo primero es el compromiso que tenemos adquirido con la organización, con el equipo, con el plan que estamos construyendo y a posteriori, si hay unos beneficios extra, fenomenal, pero no tiene que ser a la inversa, que quizás es donde está el gran problema. Entonces, a modo de resumen y por comentar un poco dónde está el conflicto de cuando trabajamos con OKR y los incentivos económicos, es que dentro de las características que nos propone OKR, que sean públicos, que se desarrollen a lo largo de la estructura de la organización, que tengan tanto el planteamiento temporal, trimestral como anual, que sean pocos objetivos en cada ciclo. Una de las recomendaciones principales es que no esté vinculado con los incentivos económicos o materiales. O sea, aquí es donde viene la razón de tratar este tema. Y entonces, para ello, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que OKR no activa ningún tipo de beneficio ni de penalización que tenga que ver con cuestiones materiales o económicas. Y también, incluso, como digo, desde un punto de vista de la penalización, porque, claro, tendemos a pensar en los incentivos, pero que los incentivos también pueden ser, en este caso, castigos, ¿no? Entonces, quitándole la presión de que a nadie le van a despedir por no alcanzar los OKRs, a nadie le van a dar un beneficio de ascenderle o beneficiarle dentro de la estructura de la organización y nadie va a ganar ni más ni menos por conseguir los OKR, lo que hacemos es eliminar la tensión que puede suponer el hacer esto específicamente por el incentivo y no por el convencimiento. O sea, la clave está, nosotros trabajamos con OKR porque consideramos que es bueno para nosotros. Entonces, a partir de ahí, pues es como cuando adoptamos un hábito que es saludable. Pues si me alimento bien, si hago ejercicio, si evito las drogas y otra serie de cosas, no es porque tenga un incentivo material al respecto, sino porque estoy convencido que es bueno para mí, es bueno para mi salud, para mi bienestar o lo que corresponda, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo hago por un beneficio material, que es para verme bien en las fotos de Instagram, o lo hago por un beneficio más espiritual, podríamos decir, si queréis, en el sentido de por mi bienestar, por mi futuro personal, ¿no? ¿Y cuál es la razón para no vincular OKR con los incentivos materiales? Pues, en primer lugar, desde luego la más importante, es que precisamente lo que buscamos es esto que acabo de decir, las motivaciones intrínsecas. ¿Por qué quiero comer bien, hacer ejercicio, descansar suficiente y evitar aquellas sustancias que puedan ser perjudiciales para mí? Pues por unas motivaciones intrínsecas que de perdurar en el tiempo, como lo queráis llamar, ¿no? De sentirme bien y no tanto por una cuestión puramente estética, ¿no? Pues dentro de la empresa lo hago porque creo en el proyecto, lo hago porque creo en mi equipo, confío en el plan que hemos establecido, entiendo el valor que puedo aportar a ese proyecto, me siento útil y esto que puede sonar un poco idílico, realmente está comprobado y cada vez es más importante el valor que tiene que las personas se sientan útiles. Por eso, al final, pues muchas personas también optan por hacer voluntariado o por hacer otra serie de actividades para sentirse valiosos y sentirte valioso dentro de tu organización, pues es desde luego una motivación intrínseca muy importante. Otro problema que tiene vincular OKR con los incentivos económicos es tener que hacer distinciones. ¿Por qué? Porque hay muchos OKRs, hay OKRs de empresa, de equipo, de personas. Y claro, si hay unos OKRs que vienen dopados por un incentivo económico y otros no, pues ya estamos haciendo distinciones. Lo cual no quiere decir que en otro tipo de objetivos no vaya a haber esas distinciones. Pero desde luego, si todas las personas dentro de la organización tienen sus propios OKRs,
¿por qué unos iban a estar dopados y los otros no? O sea, ¿por qué unos sí que iban a tener un incentivo material y los otros no? No le veo ningún sentido a que esto ocurra. Y esta es la razón principal por la que he encontrado que todas aquellas empresas que han intentado vincular OKR con los incentivos materiales, pues no lo han conseguido, porque de repente saltaban las costuras por los aires, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos diciendo que OKR es algo colaborativo, donde involucramos a la gente en la definición de los objetivos y de repente hay unos OKRs que en el Excel tienen una columna más porque no solo es el grado de consecución, sino que también es cuál es el incentivo económico asociado a ese grado de consecución. Por lo tanto, esas distinciones hacen prácticamente inviable trabajar con OKR directamente vinculándolo con los incentivos económicos. Más allá de esto, también pues hay que preocuparse porque a veces la gente no es honesta. Y es cierto que en el momento en el que se introducen objetivos económicos, pues se puede tender a cierta picaresca, es decir, a engañar el grado de consecución de los objetivos o lo que corresponda por el mero hecho de conseguir el incentivo económico. Y otro problema es la conocida ley de Goodhart, que nos habla de que en el momento de que introducimos un objetivo numérico, aquí ya no hablo específicamente de un objetivo económico, aunque claramente el objetivo económico, al ser siempre numérico, pues va a intensificar esta situación, lo que tiende es a potenciar esa picaresca. Aquí lo vemos con el ejemplo de los clavos, que creo que estos, o al menos lo ponen como ejemplo de por qué la planificación económica en Rusia no funcionaba. Pero bueno, por ejemplo, en la India sucedió con el caso de la plaga de serpientes. Cuando hubo una plaga de serpientes en la India y el gobierno incentivó que se matasen serpientes y se premiaba a toda aquella persona que matase una serpiente, pues la gente claramente se empezó a dedicar a matar serpientes hasta el punto de que no había suficientes serpientes que matar y empezaron a criar serpientes para que hubiese más serpientes que matar. Cuando el gobierno se dio cuenta de que la gente estaba criando serpientes para engañarles, porque habían generado ese incentivo, los criadores de serpientes soltaron las serpientes y acabó habiendo más serpientes que cuando se empezó con todo el proceso. Por eso habréis visto en muchas películas en la India los hipnotizadores de serpientes, porque para poder criarlas, ¿no? Pues era necesario pues, tener cierto control sobre ello. Bueno, pues esto es la ley de Goodhart y es una de las principales razones para no trabajar con incentivos económicos, en este caso materiales, en el ámbito del OKR. Ya tenemos por aquí a Pablo Grueso, así que ahora en unos minutillos ya le vamos a empezar con la entrevista. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos para evitar esa problemática de que sí que queremos trabajar con incentivos económicos, pero también, desde luego, estamos convencidos del valor que tiene OKR? Bueno, pues aquí es donde viene mi propuesta principal, sería considerar OKR como el sistema principal de gestión por objetivos. Sería como en una autovía el carril derecho, que es por obligación en el que debemos circular. Y en momentos determinados, cuando necesitamos hacer un adelantamiento, es cuando visitaríamos el resto de carriles. Es decir, el sistema por definición es OKR, pero si en momentos determinados tenemos que recurrir a ciertos incentivos, por ejemplo, ahora como vamos a ver el ejemplo que comenta Pablo para los comerciales, o una vez al año realizar algún tipo de incentivo económico porque haya unos objetivos de tipo KPI o un Management by Objectives tradicional, nosotros tenemos el carril derecho, que es por el que circulamos a lo largo de todo el año, porque OKR debe tener el foco en el corto plazo, en ciclos trimestrales, pero sin embargo, una vez al año sí que podemos recurrir a ese carril en el que evaluamos con una serie de KPIs
si la persona correspondiente pues merece ese tipo de incentivo. Los OKR claramente van a ayudar a lograr esos objetivos porque el desempeño de esa persona se va a ver beneficiado por los OKRs, pero solo vamos a visitar ese carril en un momento determinado y para una situación concreta. Es decir, no estamos cambiando constantemente todos los meses yéndonos a ver cómo va el bonus o lo que corresponda, ¿no? Sino que lo importante es circular a través del modelo de OKR y que si fuese necesario y en momentos determinados, pues recurrir a esos otros modelos para circunstancias concretas, ¿no? O, por ejemplo, pues una vez al año se evalúa si esa persona tiene su bonus o incentivo lo que corresponda, ¿no? Entonces, esta es mi propuesta, considerar OKR como el modelo de sistema, o sea, el sistema de gestión por objetivos principal y siempre considerando que son vías que van en paralelo y no se cruzan en ningún momento, ¿no? Entonces, lo importante pues saber por qué carril circulas, cuál es el prioritario y a partir de ahí, si sabes que existen otros carriles, visitarlos, utilizarlos en momentos determinados, pero no como costumbre ir pasando de uno a otro, mezclando las cosas y complicando el tráfico, ¿no? Entonces, ¿por qué considero que OKR puede ser el sistema principal que de alguna manera gobierne sobre todos los demás? Porque a través de las motivaciones intrínsecas que se pueden generar gracias a OKR, todos los demás pueden salir beneficiados. Es decir, considero que los sistemas de gestión por objetivos que miden, por ejemplo, pues únicamente el desempeño, pueden ser más susceptibles de tener las problemáticas que hemos comentado de picaresca, de la ley de Goodhart o lo que corresponda, y sin embargo, el OKR puede tener el componente positivo y beneficioso para los otros sistemas. Correspondientemente, valdría la pena tener, como digo, OKR como sistema principal y que los demás se vean beneficiados. No veo que los demás vayan a beneficiar a OKR específicamente, en todo caso podrían perjudicarle. Por eso recomiendo siempre llevarlos en paralelo y no mezclarlos. Entonces, OKR beneficia a todos los demás porque despierta motivaciones intrínsecas, ¿cómo? A través de los superpoderes, haciendo que la gente se sienta enfocada, colaborando a través de su responsabilidad y fomentando la exigencia de la excelencia, de mejorar, esto despierta esas motivaciones. También a través de los CFR, manteniendo con los líderes conversaciones, feedback y reconocimiento, logrando que nuestra organización cada vez sea más transparente y donde haya un mayor alineamiento. Es decir, esos beneficios que reporta OKR a la organización también son beneficios propios para la propia empresa, para la propia persona. ¿Por qué? Porque la gente se siente valiosa cuando hace su trabajo. Y creo, y al final, quizá como resumen, pues ese sería el principal valor que tiene OKR, porque despierta motivaciones intrínsecas a través de hacer que la gente se sienta valiosa, porque entiende el valor que está aportando con su trabajo, el impacto que está consiguiendo. Es cierto, tendrá que tener su retribución, tendrá que tener unas buenas condiciones laborales y todo esto, la pirámide de Maslow sigue estando ahí, pero si vamos ascendiendo en las diferentes capas, pues el sentirse valioso es una de las principales contribuciones que puede hacer OKR. ¿Por qué? Porque genera transparencia, o sea, genera visibilidad sobre el impacto que estás alcanzando con tu trabajo. Dejas de trabajar por tareas, por actividades y empiezas a trabajar por objetivos y por resultados. Entonces, bueno, de la parte de CFR, comentar el que ya desde la definición del propio OKR o desde la propia teoría de OKR nos habla de que es una alternativa a la evaluación de desempeño y correspondientemente lo vemos como una dualidad. No se trata de que simplemente mantengamos conversaciones, feedback y reconocimiento para saber qué tal vamos, sino también para ayudar a las personas para fomentar
su rendimiento y correspondientemente para conseguir esos objetivos. Las personas, al sentirse acompañadas, escuchadas, que los OKR les ayudan a progresar dentro de la organización y que la organización les ayuda a progresar profesionalmente, es cuando empezarán a extraer o empezarán a emerger esas motivaciones intrínsecas. Y ya para ir terminando, y como tenemos a Pablo aquí, yo creo que si quieres ya, Pablo, pues podemos ir comentando un poco, porque Vamos a ver. cuando le propuse participar en el evento, pues le mandé algunas preguntas, pero cuando él me mandó pues un poco lo que había estado publicando sobre incentivos, pues la verdad es que me llamó mucho la atención. Entonces, pues un poco era extraer las ideas que él nos iba transmitiendo a través de estos hilos que fue publicando en Twitter, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Javier. Pues gracias a ti por participar en este evento KR Day y sobre todo por todo lo que nos enseñas y todo lo que has ido compartiendo con tu experiencia, ¿no? Bueno, no sé si te gusta este tweet que he decidido seleccionar de uno de Para tus... mí es uno de mis preferidos, o sea, realmente esto no estaba preparado, pero es uno de mis preferidos. Si lo quieres explicar un poquito y así vamos un poco Bien, rompiendo el hielo. Entrevista. bien, para mí es un reflejo de cómo veo yo los incentivos y sobre todo la gestión, el intentar dirigir una compañía con incentivos. Al final, esta es una escena de American Beauty, película oscarizada, en la cual hay dos personas, no os voy a contar todo para no hacer spoilers, pero se quedan embelesadas viendo cómo una bolsa, una típica bolsa de plástico, revolotea en el viento. Y al final, la conclusión a la que yo llego con esta escena es que todos sabemos que el viento es el que genera ese movimiento en la bolsa. Es el viento, sabemos que eso lo explica. Pero tú no podrías utilizar el viento para mandar una bolsa de plástico al sitio que tú quieres. Y eso es lo que me sucede con los incentivos. Al final, como seres humanos, como seres biológicos, respondemos a los incentivos. Somos los humanos, respondemos a los incentivos. Podemos explicar nuestros comportamientos desde los incentivos, al igual que podemos explicar que la bolsa se mueve por el viento. Pero eso no significa que puedas, en base a un diseño de incentivos, generar el comportamiento que buscas. Es demasiado complejo. Las personas responden a esos incentivos, pero nunca puedes calibrar con precisión qué van a hacer, cuál va a ser la respuesta a un determinado estímulo. Y ese es el motivo por el cual yo soy profundamente escéptico de las empresas guiadas por los incentivos, que pretenden modificar comportamientos o predecir comportamientos en las personas en base a unos incentivos, que además esos incentivos se reducen a recompensas económicas. Y dices tú, vale, yo te doy tanto dinero si haces esto, por lo tanto, yo ya sé que lo vas a hacer. O no. O sea, hay otras muchas circunstancias que van a determinar si lo hago o no lo hago. Tanto si atenta contra mis valores, si es posible o no es posible. Hay un montón de circunstancias que van a determinar si aquel comportamiento que la dirección quiere sucede o no. Muchísimo. No solamente el que se haya designado o asignado una cuantía económica, una recompensa, un premio a un comportamiento va a tener como resultado que ese comportamiento surja. Fenomenal. Bueno, pues ya había también seleccionado algunas ideas más al respecto de estos hilos, pero si te parece vamos a comentarlo directamente. Dejamos de compartir la pantalla y hablamos un poco primero de ti para conocerte y luego un poco de cómo has gestionado todo este tema de los incentivos hasta ahora en Tecnofor y un poco cuál es tu visión al respecto.
Así que, bueno, en primer lugar, preguntarte qué es lo que te motiva de tu trabajo, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has hecho todo lo que has hecho con... Aquí estoy porque me has invitado y porque me apeteció un montón formar parte de este OKR Day. Pero bueno, bromas aparte. ¿Qué me motiva a mí en el trabajo? Honestamente, en el trabajo y fuera del trabajo, a mí lo que me motiva es ser útil a los demás. El ser aquello que soy, aquello que he aprendido, pueda ser utilizado por otras personas. Y si me apura, si me pongo un poco más emotivo, ser el punto que desequilibra la balanza a favor de determinadas personas. Es decir, vale, yo voy a ser ese diferencial que va a hacer que la balanza se desequilibre a tu favor. Eso es lo que me motiva, esa sensación, el ser útil a los demás. Qué bueno. Pues mira, refuerzas mucho el mensaje que estaba transmitiendo antes, Me así has, que me has invitado por algo, o sea, está claro. está claro, muy bien. Pues bueno, y claro, hemos hablado antes de eso, de lo que hace que las personas estén motivadas, nos has dejado claro qué es lo que te motiva a ti, pero ¿qué motiva a tu gente, a la gente de tu empresa, en este momento, pues a la gente de Tecnofor? Bien, en Tecnofor ahora mismo somos 91 personas, entonces es imposible crear un patrón común de qué motiva a las personas. O sea, las personas es un macrosegmento demasiado amplio. Ujú. Entonces, al final, a cada persona le motivan cosas diferentes entre personas y luego también a lo largo del tiempo van evolucionando y lo que te motiva en un momento de tu vida no es lo que te motiva en otra. Yo, la respuesta que acabo de darte de ser útil a los demás, hace 20 años no te hubiese dado eso. Y Claro. sin embargo, hoy es totalmente honesta y sincera. Ujú. Entonces, a cada persona, al final, la motivación es individual y forma parte de un espacio personalísimo y es aquello que te mueve, motivación, aquello que te mueve a hacer las cosas. Entonces, para cada persona es un escenario diferente. Y yo creo que la parte fundamental es reconocerlo, es saber que a cada persona le motiva algo diferente y gestionarlo de una manera distinta. Yo, más que gestionarlo, que me resulta demasiado mecánico, yo a lo que me refiero es a ser sensible a ello. O sea, Ujú. tú eres sensible a que esta persona lo que le motiva es, no sé, subirse a un escenario y dar charlas. O a esta otra persona es justo lo contrario. O sea, dices tú, mira, es que tener una imagen pública no le motiva nada. No es algo que le mueva, no es algo que le haga ponerse a estudiar, no es algo que le haga ponerse a hacer un esfuerzo por ello. Cada Ujú. persona tiene unos motivos distintos para hacer aquello que hace y lo importante es reconocerlo, saber que va a ser distinto y ser sensible a ello. O sea, el saber que para esta persona es importante, pues voy a procurar que obtenga aquello que está buscando. Claro. Eh, por ahí va. Y entonces, ¿cómo has hecho hasta ahora en Tecnofor para gestionarlo? Porque, claro, pues, entiendo que esa sensibilidad implica conocer a la gente, a personalizarlo, ir uno por uno, particularizándolo. ¿Es factible eso o lo delegas? ¿Cómo lo has hecho hasta ahora? Bien, hasta 91 personas he podido hacerlo por mí mismo. Es cierto que no con todo el mundo tengo el mismo grado de interacción, por lo tanto no puedes conocer a todo el mundo de esa forma tan directa. A tu núcleo más cercano, a la gente con la que colaboras en el día a día, solamente necesitas prestar un poquito de atención. O sea, realmente, si no estás totalmente abstraído por la tarea y agobiado por los objetivos y por conseguir los incentivos económicos y ese tipo de cosas, te queda tiempo para escuchar a las personas y sabes de qué pie coge a cada persona de tu equipo. Y cuando llevan mucho tiempo en Tecnofor hay gente con la que he compartido proyectos y día a día durante 17 años. Entonces, ves la evolución, ves qué le motivaba y qué deja de motivarle. La gente pues, se casa, tiene hijos, tiene otras responsabilidades, y eso va moldeando esas motivaciones. Yo el gestionarlo, como decía antes, el ser sensible, para mí, has dicho algo fundamental que es conocer a la persona, o sea, decir, vale, fijarte mucho, saber qué le pasa y mediante comunicación hacer ver a esa persona que hay un vínculo entre lo que le motiva y el objetivo de la empresa, lo que la empresa quiere conseguir.
Si no lo consigues, posiblemente es que esa persona no tiene que estar ahí, porque no hay una forma de vincular a esa persona con los objetivos. O sea, oye, mira, lo que tú quieres conseguir y lo que quiere conseguir la empresa, la organización, tienen un vínculo. Y yo soy capaz de identificarlo y de transparentarlo, de comunicarlo, de ser muy transparente. Para mí esa es la parte fundamental. Los motivos de la persona, o sea, no se puede motivar. La persona ya tiene unos motivos. Lo que puedes es identificar. Claro, dices tú, mira, yo te voy a motivar. No, tú tienes unos motivos. Yo lo que puedo hacer es conectarlos. Es ver algo que a ti te ha pasado desapercibido. Decir, mira, eso que tú quieres hacer está conectado de alguna forma con el objetivo de la empresa. Y yo lo identifico, lo transparento y te lo comunico. Y te genero una expectativa razonable. Si no es razonable, pues me odiarás después. O si me lo estoy inventando, me odiarás a los 15 minutos. Será muy, muy fácil. Entonces, para mí, la gestión fundamentalmente es identificar el objetivo de la empresa, que tiene que haber uno, claro, si no tenemos un problema, la motivación de la persona, qué quiere esa persona, y trazar ese nexo. O sea, identificarlo y hacérselo ver a la persona. Más que eso, soy un fan de un dicho que es que tú puedes llevar el caballo al río, pero que bebas cosa suya. Bueno, esto me lleva a pensar en el tema de los objetivos personales, porque siempre cuando hablamos de objetivos personales hay también una dualidad. Por un lado, imagínate, yo como creador de contenidos de la página web de la empresa, puedo tener el objetivo de hacer mejores contenidos, ¿no? De hacer contenidos más atractivos o que esos contenidos se visiten más, se consuman más. Esos son objetivos de contribución a la estrategia de la empresa, considerando que la empresa tiene un objetivo de que su web sea más atractiva, se visite más, genere más engagement o lo que corresponda, ¿no? Pero luego yo, por otro lado, puedo tener mis motivos y en este caso los traduzco a objetivos personales, de querer aprender determinadas cosas, porque a lo mejor yo ya me estoy cansando de hacer contenidos y creo que el futuro pues es la programación y me interesa aprender programación. Y entonces tú lo que estás planteando de alguna manera es que conociendo esos motivos personales, esos objetivos más personales, la empresa sea capaz de canalizar esas inquietudes hacia un objetivo, pues es, por ejemplo, pues, que el equipo técnico necesita fortalecerse y a lo mejor si yo quiero aprender sobre programación, pues a lo mejor la empresa me está dando la oportunidad de reciclarme o evolucionar de un modelo más o sea, del mundo del marketing al mundo de la programación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, eso podría ser una manera de vincular OKRs personales desde un punto de vista más de desarrollo profesional con esas motivaciones. ¿Cómo lo ves? Exactamente va por ahí. Pero fíjate que le daré una vuelta de tuerca. Si en el momento en el que tú, creador de contenidos, decides que quieres dar un paso en tu carrera, ves más futuro, te motiva, de alguna forma, te motiva el aprender a programar y el ser un programador y dedicarte profesionalmente a la programación. Si en ese momento hay una vacante dentro de Singular, por ejemplo, de tu compañía, no hay nada que gestionar. O sea, dices tú, vale, simplemente Javier se mueve de un equipo a otro y no hay nada que gestionar. Es fácil, o sea, ahí se traza de una manera limpia. ¿Qué es lo que hay que gestionar? ¿Qué supone un reto? Imagina que eres un creador de contenidos brillante y que además te encanta la comunidad y te necesitamos. Ahora mismo te necesitamos, pero tú no es donde quieres estar mucho más tiempo. Las cosas no suelen ser blancas y negras. Tú dices, yo de aquí me quiero mover. Vale, pero yo hablaría contigo y te diría, a ver, Javier, hemos visto que, por lo que me vas diciendo, yo creo que te quieres mover, que quieres hacer cosas nuevas. Pues mira, sí, pues me quiero ir al mundo de la programación. La verdad es que estoy haciendo un bootcamp o he estado haciendo algo, estoy haciendo unos pinitos y yo me quiero mover. Ahí es el punto de decir, mira, la compañía te necesita y yo voy a buscar un sustituto, pero no va a ser automático. Me tienes que dar un poquito de tiempo. A cambio, yo te voy a buscar un puesto. Te voy a hacer el aterrizaje más fácil posible y la próxima vacante que haya de programación va a ser tuya. Eso es ser sensible a las motivaciones. Yo no puedo retenerte porque eres muy valioso, porque no voy a encontrar nadie que lo haga como tú en creando contenido. Pero no te puedo retener porque si no te quemaré y estaré atacando tu persona. O sea, estaré despreciando lo que decía, ser sensible a tus motivaciones. La estaré despreciando. Entonces, esa gestión es ser capaz de identificarlo, ver si hay una posibilidad o no,
O te puedo decir, Javier, lo siento, no nos dedicamos a programación. Aquí no va a poder ser. Busquemos una salida, la mejor salida para ti, porque has sido un buen compañero, un gran profesional, busquemos una salida. Entonces, es identificar si hay ese nexo entre la motivación y los objetivos de la empresa y después ser sensible. O sea, decir, vale, no te puedo retener haciendo algo que no quieres, pero tú échame una mano también. No me puedes dejar colgado de la noche a la mañana porque entiende que yo también tengo que hacer una transición. Ayúdame, te ayudo. Yo te voy a ayudar a conseguir tus objetivos. Échame una mano a mí con esto también. Eso es a lo que yo me refiero con gestionar esas motivaciones. Fenomenal, muy bien. Pues el tema ya entrar a la parte más crítica es el tema de incentivos económicos, ¿no? Yo creo que hemos estado hablando sobre todo de esa parte más motivacional, o sea, desde motivaciones intrínsecas, vamos a hablar de las extrínsecas, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo gestionas? Ya hemos visto que para los comerciales pues sí que lo contemplas. En general, o sea, si quieres danos primero tu visión en general de cómo lo ves en el panorama empresarial, de gestión empresarial, qué pros y contras ves y luego ya específicamente, pues cómo lo has gestionado tú en tu empresa. Perfecto. ¿Qué veo en el mundo de los incentivos económicos? Son muy comunes porque la dirección de las empresas asume que tienen que existir. En muchos casos es superstición. Se ha hecho siempre así, lo he visto en todos sitios. Si no le pagas a la gente, no hace su trabajo. Entonces, tienen que existir. O sea, no se pone ni siquiera en cuestión. Cuando alguien propone el que no exista el incentivo económico, se le mira raro. Es algo muy exótico. Dices tú, oye, mira, es que tienen que existir. O sea, no se cuestiona si tienen que existir o no. Para mí, esos incentivos económicos es una dimisión por parte de la dirección de gestionar las personas. Si tú identificas unos comportamientos, les asignas un dinero y asumes que la persona va a ir detrás de ese dinero y por tanto va a tener ese comportamiento, ya no estás gestionando personas, estás gestionando un sistema. Un sistema de retribuciones sobre comportamientos. Y asumo que el comportamiento de Javier va a ser igual que el comportamiento de Adrián o el comportamiento de María. Y no es así, es una superstición, no hay ninguna base, ningún estudio, nada objetivo que te diga que puedes gestionar una empresa desde una hoja Excel, que puedes gestionar un grupo humano desde un algoritmo de una hoja Excel. Si insert coin, tú metes moneditas aquí y obtengo X allá. Es superstición, no es cierto, no pasa. No pasa. A mí me dices que, mira, yo te pago 1.000.000 de euros si eres capaz de saltar a 5 metros de altura. No puedo saltar a 5 metros de altura, me da igual. Y algunos objetivos de las empresas son igual de absurdos. O sea, dices tú, vale, si el año pasado vendimos 500.000 euros, ¿por qué este año vamos a vender 20 millones? Es que te estoy pagando a ti uno. Es que te doy el 10% de lo que vendas. Si es que me da igual. O sea, si es que allí no se puede llegar. O sea, no, es absurdo. ¿Qué más veo respecto a cómo funcionan los objetivos los incentivos económicos en las empresas? Plantean un escenario irresoluble, que es, intentas reducir la complejidad de una organización, porque tú al final lo que quieres es que tu empresa vaya bien. ¿Pero en qué se traduce que tu empresa vaya bien? Tienes que reducirlo a una variable que sea medible, porque si no genera ruido y la gente dice, no, que no es objetivo. No, tiene que ser algo medible, auditable, constatable. Vale, y tiene que ser simple, porque si es algo muy complejo, que no depende de ti, que tiene muchas variables, pues no sientes que las puedas accionar, ¿no? Luego esto depende de dónde tienes el locus de control. Si es externo o interno, las personas, cada una de una forma. Hay gente que cree que puede mover la aguja y gente que cree que no puede mover la aguja. Oye, los dos pueden tener razón. Entonces, reducirlo a una variable, complicado. Pero luego además tienes que acertar con la intensidad del incentivo. No puedes pagar mucho, pero tampoco puedes pagar poco. Si pagas poco, no disparas el comportamiento. Y si pagas mucho, perviertes, porque ya te olvidas de hacer lo que conlleva tu fijo y solamente te interesa el variable. Y dices tú, esto olvídate. Si aquí lo único que tengo que hacer es conseguir que en este formulario diga X. Entonces, soy un descreído de cómo utilizan las empresas normalmente los incentivos económicos. Se ponen por superstición, porque tienen que existir, porque todo el mundo lo hace, pues lo tienes que hacer, pero sin ninguna base empírica de decir, oye, lo hemos comprobado, si hay incentivos la gente hace X, si no hay incentivos la gente hace Z. Jamás en ningún sitio, en toda mi carrera profesional, no. Simplemente se ponen porque se asume que es así. Y después plantea un reto intelectual que es irresoluble. O sea, no, básicamente no se puede. No se puede y se hace por superstición.
Esa es mi lectura de cómo suelen trabajarse los incentivos económicos en el común de las empresas. Y cogiendo la segunda parte de tu pregunta, y es, ¿cómo lo hemos hecho en Tecnofor? Cargándonoslos. O sea, lo siento. Me ha costado muchísimos años. Lo primero, convencerme a mí mismo. Insisto, yo hace 20 años, llevo 20, mentira, 19 en Tecnofor, pero casi 20 años en Tecnofor. Y hace 20 años yo te hubiese dicho, sí, claro, incentivos económicos y, hombre, los comerciales tienen que tener comisiones, evidentemente, porque si no, no hacen su trabajo y de ese tipo de cosas. Con el paso del tiempo, he ido observando que no era verdad. Que aquellas personas que hacen el trabajo de una determinada manera, lo hacen de una determinada manera y las que lo hacen de otra, lo hacen de otra. Porque conecta con un montón de cosas, con sus principios, sus valores, su estado emocional, su situación vital, con un montón de cuestiones. La gente hace lo que hace, normalmente. Entonces, ¿cómo lo hemos gestionado en Tecnofor? Eliminándolos. Eliminándolos progresivamente. Había gente a la que no se les podía quitar esos incentivos porque los sentían como algo propio. Entonces, ha costado mucho y se ha ido haciendo gradualmente. Hoy en Tecnofor nadie tiene un incentivo ligado a ningún tipo de performance. No hay eso, o sea, no existe. Tú tienes que hacer tu trabajo. Y tu premio es estar en un sitio estupendo, rodeado de gente que te gusta un montón y poder continuar en este equipo. Claro, ya es un incentivo en sí mismo. Dices tú, vale, para poder formar parte de este equipo tienes que hacer tu parte del curro. Cuando sacas esa parte de la ecuación, dices, vale, pues entonces la gente se esforzará menos. No. En mi experiencia, sé que estadísticamente es irrelevante porque tengo solamente mi caso de una empresa que se ha atrevido a quitarlos. Soy la única, Tecnofor es la única empresa que conozco que se ha atrevido a quitarlos. Y no he tenido ningún tipo de diferencia de performance. Ninguno. Jamás. La gente hace lo que hace. En tu hilo de Twitter me pareció entender que hay una relación importante entre la selección de las personas para que encajen dentro de esa mentalidad. O sea, no cualquier No siempre mentalidad. cualquiera. Ojo, ya no solo dentro de esta mentalidad, sino dentro de cada empresa. Las personas deberían estar, o sea, una compañía que contrata a cualquiera, dices tú, mira, contratamos al peso, me sirve cualquiera que pueda facturar después. No puede tener un factor común y no puede gestionar a esas personas. Es muy fácil de gestionar cuando tienes un grupo humano que tiene un factor común, que ya le mueve una forma de trabajar determinada, que puede ser. O sea, que no hace falta ser happy flower y abrazar árboles y este tipo de cosas. No, no. Puedes tener un grupo que se comporta de una manera determinada, incluso tiburonesca. Que dices tú, mira, ¿no habéis estado nunca en una reunión donde dices, tú eres de tal empresa, ¿verdad? Y dices, sí. Dices, sí, es que se te ve. Claro, porque hay un factor común, hay un sentido de pertenencia. Las personas somos dispares, pero nos gusta estar, la homofilia, nos gusta estar con las personas que tienen rasgos parecidos a los nuestros, que nos recuerdan a nosotros. Si te lo curras en el casting, todo va mucho más rodado, porque hay un factor común. Claro, muy bueno. Mira, están empezando a entrar preguntas del público, Pues así que dale me paso. dice Sí, Guillermo que cómo es esa difícil charla con los comerciales para quitarle los incentivos económicos. No sé si te acuerdas de alguna y lo Sí, quieres por supuesto. O rememorar. sea, ha habido a gente. No, pero y me parece una pregunta buenísima. ¿Cómo es esa charla? Ojo, hablar de quitarle los incentivos a una persona no es reducirle el salario. O sea, lo que se ha hecho en Tecnofor es hablar con esa persona y decir, vale, ¿cuál es tu salario habitualmente? ¿Cuál es tu retribución total a final de año? ¿Qué dice tu declaración de la renta? ¿Cuánta pasta te sacas de aquí? Tanto. ¿Te parece si te la doy en el fijo? Ese es tu salario fijo. Y es lo que vas a cobrar cada mes. Y tú te olvidas. O sea, si tú dices lo que vienes ganando, haciendo el esfuerzo que haces, es la retribución que vienes teniendo. ¿Te parece que te lo hago fijo? Y ha habido gente que le ha costado más porque sentía que estaba renunciando a un premio superior, porque claro, si pegamos un pelotazo y no sé qué, pero si luego no pasa. O sea, si tú te mantienes el suficiente tiempo en una empresa, luego eso no pasa, ese super pelotazo no pasa. Si tú vendes medio millón al año, el año que viene no vas a vender 20 millones, eso no te va a pasar. Yeah. Entonces, la conversación ha ido por ahí. Muy bueno. No reducir la retribución, sino transformarla. Oye, lo que tú vas a tener es un salario fijo para que te olvides del salario. Tú vas a cobrar lo que vas a cobrar. Tú vas a hacer el curro. Lo demás, olvídate. Claro. Fenomenal. Pues Ángel nos pregunta también, que bueno, nos dice primero que también es un descreído de los incentivos extrínsecos, pero que no obstante hay personas que podrían tener como principal motivo interno ganar más dinero.
O sea, si te has encontrado con esas personas y cómo has actuado. Puesto que sí. O sea, de hecho, la mayor parte de las personas, la inmensa mayoría, trabajamos por dinero. O sea, trabajan por dinero. Bueno, yo me voy a sacar del este porque sería injusto, pero la mayor parte de la gente trabaja por dinero. Y es normal. Ahora, ¿tiene que guiar tu comportamiento? O sea, tú realmente, si tú dices, vale, puedes ganar 5 euros más si lo que comes al mediodía es una comida que no te gusta nada. Pues no, no me merece la pena. Yo voy a comer lo que me gusta. O dices tú, vale, es que no correla tan directo. En grandes cifras, sí. O sea, si tú dices, oye, pues mira, tengo una oportunidad profesional, todos queremos aspirar a tener más dinero porque te da más seguridad, más estabilidad para tu familia, acceso a mejores cosas, comidas más ricas, o sea, ese tipo de cosas. Tienes más dinero, te puedes ir de vacaciones a sitios más exóticos, ese tipo de cuestiones. Pero ahora, ¿harías cualquier cosa por dinero? ¿A partir de qué nivel tienes la sensibilidad? ¿Te cambiarías de trabajo porque te pagan 50 euros más al año? No conozco a nadie que hiciese eso, porque estás asumiendo un riesgo, porque donde estás te gusta. Hay gente que lo haría ganando 50 euros menos. O sea, diría, mira, es que por lo mismo me voy de aquí. Bien, eso es porque no hay matching. Pero por lo demás, bueno, intentando contestar a la pregunta de esta persona que decía, la persona que quiere más dinero. Sí, pasa. Y en Tecnofor, por ejemplo, no hay incentivos, pero se revisan los salarios. O sea, tú terminas el año y dices, oye, pues mira, yo creo que aquí ha habido un buen performance y te voy a subir el salario. ¿Basado en qué? En mi valoración subjetiva. Ya, pero entonces no sé si me lo vas a subir o no. No, va a depender de que yo te lo suba o no te lo suba. Va a depender de mi criterio subjetivo. De, oye, pues sí o pues no. Pero es que siempre es subjetivo. Esas tablas salariales, esos algoritmos, esas fórmulas complejísimas, no dejan de ser una objetivación de una opinión subjetiva de cuánto tiene que ganar una persona que está trabajando en este puesto, en este rol, con este seniority. Es la subjetivación, es intentar objetivar algo que de todas formas es subjetiva. El que pinta la fórmula es subjetivo. Por tanto, nos quitamos la complejidad y dejamos de adorar la hoja Excel. Digo, oye, mira, sí, depende de lo que yo vea de ti. Si yo creo que tú tienes aquí mucho potencial y que lo has hecho muy bien y que, oye, pues mira, tienes que tener una recompensa. Y en Tecnofor se suben los salarios. Yo creo que en torno al 50% de la plantilla tiene algún tipo de revisión salarial todos los años. Aunque no siempre los mismos. O sea, no es que el 50% se le sube y al 50% no, sino que todos los años hay revisiones salariales. Sí, total. Hay una pregunta más que no te voy a complicar a ti la vida aquí con esta parte de los OKRs, pero bueno, dice así, en un caso de que una meta de ventas esté ligada a un OKR, ¿cómo gestionar las comisiones de venta? Entonces, claro, yo he explicado que no hay que vincularlo, pero bueno, que no hay que hacerlo. Tampoco pasa nada, o sea, no pasa nada porque coincida que alguien tiene una comisión y que dentro de un OKR también está esa métrica. Lo importante es que no sea incompatible, pero si es compatible, perfecto, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, bueno, por ir terminando, porque ya es la hora, también nos ha entrado otra pregunta de Belén. Dice, trabajar con OKR y no tener incentivos es una alternativa, pero tener OKR como herramienta principal de objetivos y además incentivos, ¿cómo conviven? ¿Pueden ser los mismos objetivos o tienen que ser distintos? Yo aquí un poco lo que he explicado era que claro, OKR es trimestral y normalmente los incentivos económicos, los objetivos económicos son anuales, ¿no? Entonces, bueno, que la dificultad está en mezclarlo, pero siempre que puedan ir en paralelo, yo creo que es perfectamente posible, ¿no? Y para terminar, quería ponerte un pequeño compromiso, que es ¿qué opinas de este mensaje? Porque justo estaba preparando la charla y me apareció así maravilloso. O sea, no lo conocía y me parece maravilloso. Efectivamente, una de las cosas que suceden también con los temas de retribución y demás es intentar contentar a todo el mundo y de mandar el mensaje de que todo el mundo es bueno. Pero cuando hablamos de lo que de verdad nos importa, por ejemplo, no sé, el fútbol. Cosas que de verdad nos importan. Ahí sí que no tenemos problema en decir, este delantero gana 20 millones, ya veréis cuando Mbappé esté por Madrid, este delantero gana 20 millones y este gana 900.000.
Y dices tú, ¡ay, qué diferencia! Tú no tendrías en ningún rol de tu empresa una diferencia de 20 veces de uno a otro. Pero es real que eso pasa y que cuando tienes una persona que tiene un performance diferencial, yo soy total, o sea, no conoce la frase, pero soy totalmente fan de esta frase. Hay personas que se mueven por el dinero, otras que no. Gástate el dinero en recompensar a los mejores. A aquellas personas que tú quieres tener. Puede ser porque un performance excepcional, puede ser porque hacen equipo, puede ser porque no quieres que se vayan a ningún lugar. Gástate el dinero en esas personas. Muéstrales lo que te importan, porque si no las palabras pueden estar muy vacías, pero muéstrales que te importan, recompensando a los mejores. 100% de acuerdo con esta frase. Fenomenal. Pues terminamos entonces y muchísimas gracias, Pablo, por toda la sabiduría que has compartido con nosotros. La verdad es que es una maravilla escucharte. Así que, bueno, yo creo que voy a tener que invitarte más veces. Será un placer. Aquí. Y para todos los que han estado participando, pues bueno, que sigan conectados con nosotros y que participen en la encuesta que vamos a mandar en breve para pues saber si quieren seguir aprendiendo más con nosotros sobre OKR. Y nada, de nuevo, muchas gracias por todo lo que habéis participado. Aquí ha vuelto a aparecer otro mensaje tuyo, pero nada más. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.